En la profundidad de los bosques de la región de los Grandes Lagos en Norteamérica habita una criatura con características horripilantes, un ser mitológico de aspecto humanoide cuya hambre por carne y sangre fresca es casi insaciable. Wendigo, como fue nombrado por los nativos americanos, es una criatura mitológica cuyo legado se ha mantenido vivo hasta la fecha gracias a la expresión oral. Y por supuesto que la cultura popular lo sigue manteniendo vivo gracias a las múltiples redacciones, novelas, ilustraciones y últimamente películas que siguen despertando el interés por este alucinante personaje. Así que acompáñenme a diseccionar durante esta media hora la más nueva adaptación cinematográfica a la leyenda de Wendigo, una nueva visión conducida y producida por el maestro Guillermo del Toro en esta reseña sin spoilers de Espíritus Oscuros o Antlers, por su título en inglés. Bienvenidos a Planeta Terror Podcast y comenzamos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, su podcast favorito de cine de horror, de cine de terror, cine de género. Y un breve disclaimer antes de comenzar. Si se darán cuenta que será en los últimos 10-15 episodios, trato de ponerles audioclips de el score de la película que estoy reseñando, y por única ocasión no pude conseguir ningún fragmento del score de Espíritus Oscuros. Parece ser que se va a estrenar el día de mañana, 29 de octubre, así que lo que acaban de escuchar en la intro del episodio es otro fragmento de un score de una película famosísima de Guillermo del Toro. De hecho fue creada por el mismo compositor de Antlers. Y para hacer un poco más dinámico este asunto con las nuevas encuestas y preguntas que tiene Spotify, la plataforma, o en iVoox, que también pueden dejar comentarios. Si llegan a saber de dónde es esta música, no duden en dejármelo saber en los comentarios. Y bueno, este es el episodio final del mes de octubre. No puedo creer que este mes, el tan esperado mes de octubre, ya está llegando a su fin. Ojalá tengan un fin de semana de Halloween, Día de Muertos para México, extraordinario. Disfrútenlo mucho. Hay demasiadas opciones, que tenemos estrenos en el cine, estrenos en las plataformas. No hay ninguna excusa para no ver una película de género durante este fin de semana. Y yo cierro el mes con broche de oro, con una película del mexicano, la leyenda mexicana Guillermo del Toro, uno de mis directores predilectos, favoritos, una gran inspiración para cualquier artista visual, artista plástico, cualquier persona que tenga intención o la curiosidad por introducirse al mundo del cine, al mundo fantástico, universos creados por una mente que nunca deja de sorprendernos. Y nuevamente gracias a Searchlight Pictures y gracias a todos ustedes que escuchan el podcast. Tuve el honor de ser invitado a un advance screening el día miércoles, el día de ayer. Y como siempre, este tipo de experiencias se amplifican gracias a estas oportunidades que he tenido por y para ustedes. Este mes de octubre ha sido el más prolífero de toda la historia del podcast y también ha sido el mes con la mayor cantidad de episodios, de lo cual no me quejo para nada. Y les platico rápidamente una anécdota de ese día del screening. Estaba presente uno de los actores infantiles de la cinta. Si ya la vieron, recordarán que hay un grupo de los bullies de la escuela que molestan al personaje principal. Y uno de estos tres jóvenes actores estaba presente ese día. No recuerdo el nombre del personaje que tiene en la película, porque tampoco no es como de tanta relevancia para la historia. Pero me llenó, no sé, como de felicidad verlo a él, ver a su familia. Estaba el papá, estaba la mamá, estaban como otras personas también que iban acompañándolo. Se tomaron fotos ahí antes de que comenzara la película. Creo que les compartí en Instagram una imagen de cómo ponen como fondo de pantalla un como cartel promocional, y ya al final en la escena de créditos también aplaudieron cuando salió el nombre del chico ahí en la pantalla.
Y no sé, son como esas cosas que no te esperas, y ver a personas de cualquier edad cumpliendo un sueño siempre me resulta reconfortante, y el haber podido compartir ese momento de felicidad con la familia, con el chico, pues es una grata experiencia de ir a ver esta película gracias a Planeta Terror Podcast. Y para ir entrando en materia, les comento que Antlers o Espíritus Oscuros fue otra de las tantas películas que sufrieron los múltiples retrasos debido a la pandemia. Y si a eso le sumamos que fue una producción de la extinta Fox, también sufrió las consecuencias cuando Fox fue adquirida por Disney. Su fecha de estreno inicial era para el 2019, imagínense. La película fue filmada en el invierno del 2018. Y con toda esta serie de eventos desafortunados, por fin será estrenada a nivel mundial en este último fin de semana del mes de octubre. Y como lo escucharon en la introducción, Antlers es una nueva visión, una nueva interpretación a esta leyenda nativa de Norteamérica, la leyenda de Wendigo. Y a manera de resumen, Wendigo es una criatura que vive en la profundidad del bosque, que se alimenta de carne humana. Se tiene la creencia que entre más se alimente, más crece, por lo que su tamaño varía y depende en la fase en la que esté. Y no existe ninguna descripción definitiva a Wendigo. Hay diferentes versiones. Algunas personas lo describieron como un ser humanoide, algunos otros como un animal cadavérico, y no en todas sus representaciones lo podemos apreciar con estos grandes cuernos como de alce, lo que llega a ser la característica principal en Espíritus Oscuros. Y personalmente los invito a que, si quieren conocer más a fondo de esta leyenda, pueden buscar algún podcast o ver algún video resumen en YouTube. Seguramente allí encontrarán un mejor contenido y mucho mayor información. Y en este episodio, única y exclusivamente nos vamos a referir al Wendigo como nos los pintan en la película. Desconozco qué tan apegada está la historia a la leyenda original, pero podemos ver algunas similitudes entre ambas. Aparte que Antlers también está basada en una historia corta del escritor Nick Antosca, una publicación que hizo para la página de internet guernica.com o guernica.com. Ahí lo pueden encontrar para su lectura gratuita. Así que la película termina alimentándose de diferentes fuentes. Y yo no estoy aquí para juzgar qué tan fieles o no fueron a la leyenda original. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Antes de que dé inicio con los datos de producción y del reparto, Antlers se centra en la historia de una maestra de educación primaria que recién regresa al pueblo donde vivió toda su infancia, un pueblo del que tuvo que huir por cuestiones personales, y lo cual indagaremos a lo largo de la película. Y en su salón de clases tiene a un pequeñín, a un alumno que por su manera de actuar en las últimas semanas parece estar en una posición de abuso, de maltrato infantil. Así que seguiremos estas dos vertientes, tanto la vida profesional y personal de la maestra, al tratar de ayudar dentro de sus posibilidades a su joven alumno, y también seguiremos muy de cerca lo que en realidad está sucediendo en el hogar de el pequeño Lucas. Además de extrañas desapariciones y asesinatos que empiezan a suceder y arrebatan la tranquilidad del pueblo, sucesos tan desconcertantes que todo parece indicar se trata de una criatura sobrenatural. Así que en términos generales tenemos una cinta que mezcla adecuadamente un poco de drama familiar, el lidiar con los traumas del pasado y los del presente, la historia de un pequeño niño que debe de enfrentar a sus mayores miedos con tal de salvar a su familia, y todo esto está envuelto con una muy buena dosis de folk horror, terror psicológico y una monster movie. Y obviamente, al hablar de una película con el sello de Guillermo del Toro, tenemos a una criatura maravillosamente bien diseñada, todo un deleite visual que engrandece cada segundo que vemos a esa criatura en pantalla, un trabajo de prostéticos con CGI
casi impecable y que le rinden homenaje a un personaje del folclore americano de una manera muy respetuosa a mi consideración. Sin duda, Antlers, desde un punto de vista conceptual y visual, no los va a decepcionar. Van a quedar atrapados en su atmósfera, un ambiente gélido que da la impresión de ser completamente apacible y donde sus habitantes no estarán preparados para lo que estará por venir. Yo recomendaría ampliamente Espíritus Ocultos a aquellos de ustedes que les guste las películas de cocimiento lento, estos slow burns, películas que hacen uso de mitología antigua y que logran representarlas e interpretarlas para una nueva generación, y que a pesar de no ser extremadamente grotesca, sí tiene muy buenos momentos que son distintivos de una monster movie, aunque hay algunos eventos en su narrativa que salen sobrando, pero ya de eso les hablaré en un momento. What's going on? We found a part of a man in the woods today. Part of the man? I guess the other half was found in the mine. All this has got to be an animal, right? No animal that I've ever seen. Espíritus Oscuros fue dirigida por Scott Cooper, quien fue persuadido por el mismísimo Guillermo del Toro para filmar esta cinta. Él es mayormente conocido por sus producciones que se enfocan más a un nivel melodramático, películas como Crazy Heart con Jeff Bridges y un par de películas que fueron protagonizadas por el mismísimo Patrick Bateman. Guillermo del Toro se acercó personalmente a Cooper para invitarlo a formar parte de esta que sería su primera película de género, entre comillas, y después de un primer acercamiento a la historia original de la cual está basada la película, la novela corta de Quiet Boy por Nick Antosca, vio una gran oportunidad para contar una historia que abarcara desde el trauma generacional, ansiedades, miedos colectivos, miedos personales, elementos que estaban muy presentes en sus proyectos anteriores sin la necesidad de ser consideradas películas de género, y sobre todo teniendo a Guillermo del Toro como su mano derecha, era imposible decir que no. Quien, aparte de producir la película, estuvo muy de cerca en la creación de la criatura, del Wendigo. Así que entre ambos formaron la dupla perfecta para una película de terror original, fresca, que le hiciera honor a su principal fuente de información, que vendría siendo la leyenda de Wendigo, y sin dejar de lado estos temas dramáticos y de la vida cotidiana con los que uno como espectador se puede relacionar fácilmente. Y de hecho ambos trabajaron muy de cerca con personas nativas americanas, profesores de universidades, para no dejar fuera ningún elemento que se considere importante al momento de darle vida y una visión a una historia de gran vitalidad para estos pueblos marginados. Y cabe destacar que Scott Cooper también formó parte de la mesa de escritores que se dedicaron a hacer el screenplay de la cinta. La música en Espíritus Oscuros está compuesta por el español Javier Navarrete, un eterno colaborador de Guillermo del Toro, cuyo trabajo ya pudieron escuchar al principio del episodio. Y la fotografía estuvo a cargo del cinematógrafo alemán Florian Hofmeister. En el reparto tenemos como protagonista a la actriz Kerry Russell, quien ya nos ha dado una pequeña probadita de sus dotes actorales en una cinta de género, en la película Dark Skies del 2012-2011. Russell interpreta a la maestra protagonista de la cinta, Julia, y como su hermano y sheriff del pueblo en donde se desarrolla la película, tenemos al actor Jesse Plemons, de la fama de la serie Breaking Bad. Y nuestro protagonista infantil es el actor Jeremy T. Thomas, quien le da vida al pequeño Lucas, quien prácticamente llega a ser el alma y corazón de la película. Se hizo una búsqueda exhaustiva para encontrar al pequeño perfecto para darle vida a este papel. Se hizo un casting alrededor del mundo, más de 1000 niños audicionaron para el rol, y si ya tuvieron oportunidad de ver la película, yo creo que estarán de acuerdo conmigo que fue la elección perfecta.
Es un pequeño actor con una fisicalidad impresionante, con un gran trabajo para mostrar emociones y expresar sentimientos sin decir ninguna sola palabra. Aparte que hay un muy buen balance entre la fragilidad que nos representa el personaje con este sentido de supervivencia que tiene el propio Lucas. Y en realidad vale mucho la pena ver esta película para ser testigos del gran trabajo que hace este pequeño niño actor, que tenía yo creo que varios años que no me quedaba como impresionado con una actuación infantil. Ya hemos hablado de ello en episodios anteriores. Muchas veces la falta de experiencia o la mala dirección hacen que estos personajes infantiles se sientan un tanto exagerados o hasta poco creíbles. Pero se los juro que no es el caso con Espíritus Oscuros. De hecho, a mí me hubiera gustado ver más de él, que la historia se hubiera centrado un poquito más en su vida previos a estos eventos que suceden en la película. Y definitivamente, si esta cinta llega a sobresalir en un futuro y sea considerada de culto, será por la actuación de este niño y por la creación del Wendigo, de la criatura. Que vaya que son esas cualidades que casi todas las películas de Guillermo del Toro tienen en común. Y sin nada más que agregar acerca de los datos de producción, creo que es un muy buen momento para pasar a los comentarios. Esta mini reseña sin spoilers de la película de Antlers. Antes de ello, los invito a que la vayan a disfrutar a las salas de cine. Está disponible a partir del 28 de octubre. Creo que junto a La Casa Oscura, esta es una película de terror muy atmosférica y con un diseño de producción maravilloso, impecable, que merece ser visto y disfrutado desde la gran pantalla. He's not your responsibility. He has no one. He is my responsibility. He'll come for me. He needs me. Y quiero empezar con esta reseña sincerándome con ustedes porque no sé qué tanto me gustó la película. Su valor técnico y de producción es muy sobresaliente, de lo mejor que he visto en todo el año en cuanto a cinematografía, en cuanto a score, en cuanto a construcción de un personaje que no conocía antes. Aparte que fue una muy buena introducción a la labor y al trabajo de Scott Cooper, a quien tampoco conocía de antes, solamente de nombre quizás. Y con toda esta suma de personas, talentosas personas detrás de la película, me transportaron inmediatamente a este mundo. Me sentí parte de este pueblo sin vida, imperturbable, con unos paisajes bellísimos. Sin duda sería un lugar en el cual me gustaría vivir. Y conforme van pasando los minutos y la tranquilidad del lugar va llegando a su fin, esos niveles de adrenalina en mi persona se empezaron a disparar. Y a lo mejor no sea una película que dé miedo en sí, pero cuando te pones en el lugar de estos personajes, quienes sin duda no están preparados para lo que está por venir, te hace pensar mucho acerca de cómo enfrentarías tú a esta problemática. Y justamente con la narrativa dramática de la película vemos cómo se amalgaman estas ideas del director, del productor, y casi es imposible no darle favoritismo a algunas de estas representaciones. En mi caso, y hablando como una persona con gustos muy básicos, muy universales, me gustó mucho la temática fantástica y mitológica que tiene la cinta, a pesar de que sea una monster movie muy de recetario. Y no creo que sea un spoiler, pero sí, pasamos de solamente sentir la presencia de la criatura hasta las escenas finales donde ya lo podemos apreciar en su máximo esplendor. Y como toda monster movie tenemos una breve secuencia de exposición al legado e historia de Wendigo. Y afortunadamente es un personaje nativo americano el que da la exposición, el que llega a enunciar las características tanto físicas y su forma de actuar de Wendigo. De hecho, hasta llega a mostrar una ilustración de un libro que tiene él a la mano
Así que como espectador te vas haciendo una idea general de cómo luce, y cuando nos los muestran no decepciona en lo absoluto. Es un gran trabajo en conjunto de maquillaje, de prostéticos, de un actor doblando a este monstruo, y por lo poquito que pude investigar, la visión de Guillermo del Toro es muy favorable, muy respetuosa y sí da miedo, y lo vamos a poder apreciar tanto en completa oscuridad como a la luz del día. Su presencia es verdaderamente imponente, aterradora, a tal grado que yo me quedé con ganas de ver más de él. Y también hay una evolución de Wendigo que por cuestiones de spoilers no les puedo mencionar, pero creo que son de los aciertos más grandes que tiene esta cinta, que como toda película de monstruos lo vamos a ver en acción, lo vamos a ver devorando a sus víctimas, y vamos a poder apreciar cada pequeño rasgo que lo hacen tan inquietante. Y en realidad aplaudo la decisión por parte de Scott Cooper, de Guillermo del Toro, de irse a lo práctico y no recurrir al CGI en un 100%. Creo que eleva mucho a espíritus oscuros. Los fanáticos del terror folclórico no van a quedar decepcionados. Y si lo que buscas es ver a una criatura hambrienta, sedienta de carne, devorando, matando a sus víctimas, con una fuerza impresionante y con una pinta intachable, además de una muy buena dosis de sangre, de carne y la devastación de un pequeño pueblo, esta es la película ideal para ti. Ahora, si dejamos de lado todo el tema fantástico, restándole protagonismo a nuestra criatura de grandes cuernos, Scott Cooper logra presentarnos a la par dos historias crudas, dos historias depresivas, dos personajes que comparten un mismo trauma y que dicho trauma es lo que los une en esta película. Por una parte tenemos al personaje de Julia, interpretado por Keri Russell. Ella recientemente ha llegado al pueblo, llega a la casa donde vivió toda su infancia, a reencontrarse con su hermano, que es el sheriff de la ciudad, y claramente ella se encuentra luchando aún con esos fantasmas del pasado, con sus adicciones, con sus pesadillas y ansiedades, y esto es lo que la hace alarmarse al darse cuenta de que su alumno Lucas está actuando de una manera poco normal. Lo nota muy distanciado, muy distraído, llega al salón de clases todo sucio y somnoliento, y Julia automáticamente atribuye estas nuevas formas de actuar de Lucas a un abuso por parte del padre de familia. Entonces, a partir de este punto, el personaje de Julia comienza a tomar decisiones digamos que no benefician en nada. Y todo este arco narrativo de ella lidiando con el trauma de su infancia tampoco se llega a aterrizar para nada. Y lamentablemente siento que este personaje sale sobrando. Tampoco es que Keri Russell haga un trabajo extraordinario. Es bastante normalón, y personalmente yo hubiera editado un tanto a este personaje. Hay escenas que son repetitivas, como las dos escenas en las que la vemos entrar a esta tienda de conveniencia y parece que quiere comprar una botella de alcohol, pero al final no lo hace. Y tampoco nunca se explica por qué decidió regresar a este pueblo. Y mucho menos la vemos conquistando y superando el trauma. Yo hubiera preferido que nos enfocáramos en su totalidad al personaje de Lucas, quien con todo lo que está pasando en su contexto familiar, la muerte de su madre y con todo lo que tiene que lidiar ahora en el presente, era más que suficiente. No había necesidad de darle más drama a algo que no lo necesitaba. Y ya que estoy trayendo a colación al personaje de Lucas, sus momentos y su arco narrativo son lo mejor de la cinta. Hay una evidente evolución en su personaje. Desde el primer momento en que somos introducidos a él, parece que tiene una maldad por dentro. Notas que hay algo raro en él. Comprendemos que algo muy turbio está pasando por su cabeza. Luego lo vemos dibujando y haciendo estas ilustraciones aterrorizantes. Lo observamos teniendo una como fijación hacia los animales muertos o como una violencia que la quiere canalizar con los animales. Y conforme van pasando los minutos y vamos conociendo más a fondo
a este niño, es imposible no sentir lástima por él, pero que tampoco es tan frágil y débil como nos los presentan. Algo que sin duda el actor Jeremy T. Thomas hace muy bien jugando con esta dualidad. Sus expresiones faciales cambian de un momento a otro. Hay momentos en los que llegas a pensar que es el niño arquetípico de una película de terror, un pequeño demonio, y luego le da la vuelta a la tortilla. Nos llega a reflejar una inocencia pura, un niño tímido y frágil enfrentándose a sus miedos más oscuros. Y yo salí de esa sala de cine impresionado con la manera de personificar y su actuación de este joven pequeño niño que tendrá unos, ¿qué será? 10 años, 11 años. Y si a estos niveles de actuación logró teniendo una corta edad, no quiero imaginar qué será capaz de hacer en unos 10, 15 años más, al calibre que va a llegar a aspirar. Y obviamente también tuvo mucho que ver la muy buena dirección que tiene la cinta. Scott Cooper hace un trabajo muy sobresaliente, y la mano negra de Guillermo del Toro moviendo ahí sus piezas de ajedrez a su conveniencia. Creo que Espíritus Oscuros sí es como de las mejorcitas de estas películas producidas por Guillermo del Toro, por lo menos mucho mejor que Scary Stories to Tell in the Dark, que personalmente a mí esa también me gustó. Y aún estoy esperando la secuela, pero al parecer eso no sucederá nunca. Y creo que ya no tengo más comentarios con respecto a la película, a Antlers. Es una cinta con demasiado potencial, demasiado talento de por medio. Y que es una película con una atmósfera fría, oscura, un tanto deprimente. Y que hasta yuxtapone las propias problemáticas que hay o que hubo entre los nativos americanos y la pérdida de su identidad con estas mitologías que se mantienen vivas hasta el día de hoy. Y creo que es una cinta que refleja muy bien la filmografía de Guillermo del Toro. El diseño de una criatura impresionante, drama de por medio, personajes infantiles que terminan convirtiéndose en los héroes de sus propias historias. Hay actuaciones sólidas por parte de su reparto. La cinta te mantiene enganchado y al filo del asiento. A lo mejor pueda parecer un poquito lenta, pero se los juro que vale la pena cada minuto que esperamos ver en acción a Wendigo. Y como Monster Movie, este es un trabajo muy superior a lo que hemos visto, no sé, los últimos, ¿qué será? 5 años. No es una producción que esté cargadísima con escenas de acción, pero sí tiene sus buenos momentos de tensión. Hay un par de escenas en donde la oscuridad total se hace presente, y si ustedes les dan miedo a la oscuridad, seguramente van a estar mordiéndose las uñas. Y acompañado de ese score y esa música que ya ni siquiera he mencionado nada, pero no hace falta mencionar a este compositor. Es deleitazo, de esa música que te puedes poner, que será unos 5 minutos antes de irte a dormir, y te relaja y te pone en el mood. Y creo que con eso cierro este episodio. Vayan al cine si tienen la oportunidad, vayan, disfrútenla. No creo que la estén estrenando a la par en las plataformas digitales, entonces habrá que esperarse a lo mejor unos meses para que podamos disfrutarla desde la comodidad de nuestra casa. Y si llegaron hasta este punto de este episodio, pues los agradezco mucho. Muchas gracias por el apoyo que me han dado, que le han dado al proyecto. Sigue creciendo día con día, mes con mes. Si este es tu primer episodio, te invito a que escuches los anteriores. Hay un muy buen repertorio de películas nuevas, películas viejitas, recomendaciones personales. Y como siempre lo digo, estas opiniones son un grano de sal. Así que ustedes saquen sus propias conclusiones, y estemos o no de acuerdo, pues gracias por escuchar el podcast. Les recuerdo que pueden seguir al podcast en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Letterboxd, en TikTok. Trato de ser un tanto constante en mis publicaciones en las distintas redes sociales. A veces le pongo más atención a unas que a otras, pero ahí me encontrarán. Solamente es cuestión de buscar Planeta Terror Podcast y seguramente les aparecerá ahí la página oficial con el logo, como ya lo podrán identificar. Y con esto le damos cierre al mejor mes del año. Que tengan una semana llena de mucho, mucho horror.
Mi nombre es Iván y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.